Buenas chicos, estoy de vuelta, intentando estar de vuelta, ya que me encuentro fuera de casa, no tengo mi equipo y tal. Y es que en el vídeo de hoy me lo estaba callando mucho porque no me gusta estar en estas trifulcas y al final ya hice un vídeo sobre ello que lo podéis ver aquí. A quien tenéis aquí es a Irene Montero. Fue diputada en el Congreso de España y ahora mismo es eurodiputada. Fue ministra de Igualdad y aparte se ha ido de vacaciones a México a la toma de posesión de la nueva presidente de los Estados Unidos de México. Este vídeo que os voy a mostrar a continuación ha tenido muchísima repercusión y es un ejemplo perfecto de cuando un político manipula y usa la historia según si le conviene en su propio discurso. Mirad, tenemos aquí un mural pintado por Diego Rivera, se llama Epopeya del Pueblo de México, y sería muy bueno que el rey Felipe pudiera ver este mural, fijarse en los detalles de este mural y darse cuenta de que España sí tiene muchas cosas por las que pedir perdón al pueblo de México. Nos comenta que el rey de España tiene que ir a ese mural y pedir perdón al pueblo de México. Y encima te pone ojitos de perrito para que le hagas caso. Sin venir a cuento, pide que el rey de España vaya a pedir perdón por algo que ha sucedido hace 500 años y que ni siquiera implica a su propia dinastía borbónica. Pero bueno, ya sabemos que esto es ridículo. La cuestión del asunto es que se encuentra frente a una obra que ni se ha dignado a decirnos de qué trata ni explicar por qué el rey debe pedir perdón. Simplemente pide perdón. Y por ello nosotros vamos a analizar esa obra. Así que, bienvenidos. Si vamos hacia la obra a la que se refiere, la epopeya del pueblo mexicano, nosotros debemos realizar una interpretación del contexto de la época en la que se ha hecho dicha obra. Hacernos una serie de preguntas. La primera, ¿quién es el autor? Este es Diego de Rivera. Sin irnos más lejos, en la Wikipedia podemos leer: es conocido por sus obras pictóricas de alto contenido político. Y más abajo pone: partido político, Partido Comunista. Con ello sabemos que no es solo suficiente hacer una interpretación de la obra, sino que además ponerla en cuarentena porque podría contener propaganda política. Segunda pregunta, ¿qué es y qué representa esta obra? Esta obra, pintada entre 1929 y 1935, fue encargada por José Vasconcelos, entonces secretario de Educación Pública del gobierno de Álvaro Obregón Salido, de corte sindicalista. Dicha obra se ubica en el Palacio Nacional en la Ciudad de México. He encontrado un artículo interesante, aunque mal redactado, que nos ayuda a interpretar un poco mejor la obra y a dar un poco de orientación sobre lo que significa la misma. La obra en sí representa la historia de México, desde el mundo prehispánico hasta la actualidad, bueno, en su actualidad, siglo XX, pero teniendo una perspectiva hacia futuro. Se encuentra dividido en tres partes. En la izquierda tenemos la sociedad mexicana del presente, en la parte central muestra la conquista de los españoles junto a los indígenas hasta la revolución, y en la parte derecha muestra la civilización de los indígenas. Y ahora vamos a analizar parte por parte de la obra. En México de hoy y mañana. Muestra en el estado del país en los años 30 y da una predicción del futuro. Si nos fijamos, en la parte derecha del mural, hay trabajadores que hacen una huelga y luchan por sus derechos dirigidos por un hombre corriente que da un discurso a sus pares. Y si miráis un poco más hacia arriba, podemos encontrar a Karl Marx sosteniendo un panfleto sobre la lucha de clase. El autor, el pintor, Rivera, predicaba que en los años 20-30, con lo que estaba sucediendo de la Revolución Mexicana con Zapata, Pancho Villa y otros tantos en relación con ello, se dirigía hacia una revolución comunista hacia futuro que acabaría siendo la dictadura del proletariado. Para su desgracia, siglo XXI, en la actualidad, los mexicanos, y contrastado está, prefieren huir hacia Estados Unidos, hacia el capitalismo, que estar en una sociedad, vamos a decir, comunista o que pretenda ser comunista, como podría ser un país similar a Venezuela, Cuba, Nicaragua, etc. De la conquista a 1930. Esta es la parte central y la más grande de lo que conforma el mural, y se le da una mayor importancia porque conforma lo que es la historia de México, o lo que el autor quiere darnos a entender que era la historia de México. Y es interesante porque resalta lo que es la leyenda negra. Si vamos hacia la parte baja, podemos encontrar la conquista por parte de los españoles luchando contra los aztecas y estos últimos perdiendo. En la mitad alto se puede ver que el supuesto abuso de los españoles impusieron a los nativos cuando ya el país, o como entiende el autor, México del siglo XX, no Mesoamérica en general, sino el México que él conoce, como si fuese una colonia de España.
Por lo tanto, anacronismo. Como respuesta a lo que fue el abuso de los españoles, se dio lugar a la Revolución Mexicana. Esa supuesta respuesta directa se puede ver como en la parte central hacia arriba, se puede observar a luchadores que llevan bandoleras, sombreros icónicos del periodo con una bandera que dice tierra y libertad. Por último, y no menos despreciable, se encuentra en la parte derecha del mural México prehispánico y muestra lo que era supuestamente, según nuestro autor, el México precolombino. La civilización de los indígenas, civilización como en general, no los aztecas por aquí, los tlaxcaltecas por acá y otros pueblos. No. Lo que entiende como el mundo precolombino en general. Básicamente lo representa como si fuese la utopía perfecta en la cual estaban los propios indígenas antes de la llegada de los españoles. Una utopía social o socialista. Se aprecia que no hay luchas en esta parte del mural, que sí la hay en otras partes. Luchas sociales. Que lucha en general algo representó, pero lo que él quiere entender como luchas sociales ya no había. La esclavitud forma parte del trabajo, al igual que la agricultura y la religión. Todos son iguales. No representan ni los sacrificios humanos, ni otros aspectos negativos de la época, como por ejemplo la educación de los niños, que era muy heavy. Si queréis ver más sobre esto, tenéis el Códice Mendoza. Sin embargo, lo que podemos apreciar es la personificación de naturaleza y cómo los indígenas supuestamente convivían en paz y en armonía con ella. Ya que sabemos quién pintó la obra y qué representa la obra, podemos sacar el siguiente análisis. No se puede tomar como ejemplo histórico, una obra que muestra una visión falsa de la historia, que se encuentra cubierta con propaganda política. Esto induce a error y representa lo que el autor y entonces el gobierno sindicalista de turno quiere mostrar o imponer a la sociedad a través de esta obra. No relata la historia, sino el discurso político que usa la historia como su arma política. Porque podemos hacernos la pregunta: ¿qué es México? ¿Mesoamérica? ¿Las ciudades-estados de los nativos? ¿El virreinato de España? ¿El México del siglo XX? Es algo bastante abstracto y ambiguo. Por otro lado, no aparecen ni los sacrificios humanos ni la educación a los niños, por poner unos ejemplos. Ni las luchas de poder de los diferentes ciudades-estado que entonces, antes de la llegada de los españoles, sacudían Mesoamérica. Que por cierto va a ser la parte central de lo que va a ser mi TFM en mi máster sobre la historia y antropología de América. Y por esto último, sobre estas cosas que no se representan, lo que nos ofrece es la visión del buen salvaje. Una sociedad perfecta, en armonía y en equilibrio con la naturaleza, frente a la corrupción y la maldad de lo que conforma el mundo occidental, civilizado, etc. Es una forma de infantilizar y paternalizar a los indígenas como adultos menores de edad, indefensos ante la maldad humana, que la representaríamos nosotros como occidentales, capitalistas, etc. Al final, esta idea del buen salvaje, que se cultivó en el siglo XIX y que sigue arrastrándose hasta el día de hoy, no deja de ser dañina para los indígenas y que está muy inculcada en la sociedad occidental, incluyendo Latinoamérica. Finalmente, todas estas cuestiones que se malinterpretan deliberadamente son llevadas por la conveniencia política. Porque no nos importa los años que se lleven estudiando todas estas cuestiones a través de datos, fuentes, el tiempo que han gastado tantos estudiosos para intentar llegar a lo más próximo de la objetividad dentro de lo que es las humanidades, la historia y todas las ramas de humanidades y sociales, sino de recurrir a la burda opinión, al sentimiento, para que mi discurso, aunque sea mentira, falso, un bulo, pero que mi discurso pueda ser imperante y me asegure la influencia y la manipulación de mis votantes para llegar yo a mi posición política dentro de la sociedad. Podemos concluir que lo que al final descubrimos de esto es que se trata de una obra política, que distorsiona la historia de México y en general la de Mesoamérica de la época, por las intenciones y la propaganda política tanto del autor como de quien encarga la obra, y por lo tanto no se le puede utilizar como referencia alguna o exigirle a alguien que haga algo sobre ella. Y por lo que estamos observando, Irene Montero tiene las mismas intenciones tanto del autor como del gobierno de la época: manipular, mentir y engañar. Por todo ello, voy a ser descriptivo con mis palabras sin intención de ofender a nadie. Esta mujer es una ignorante, torpe,
inculta, porque se planta ahí y se pone a decir lo que le parece sin saber lo que tiene delante. O peor, no sé si con ignorancia o con mala fe, sospecho más esto último, pero no deja lugar a dudas de que es una demagoga, populista e instigadora de odio a través de sus redes sociales. Recurre al sentimiento emocional, primario, que impulsa a los humanos a actuar a través de sus pasiones y no del razonamiento, de la lógica o del propio sentido común. Y lo más peligroso de este tipo de individuos, como el de esta señora, el círculo que le rodea, sus aliados del PSOE o sus iguales en México, como la futura presidente, se acercan mucho a lo que fue usual en las prácticas del Ministerio de Propaganda de la Alemania nazi cuando se trata de hacer una estrategia de manipulación masiva, repetir constantemente mentiras y usar propaganda emocional, controlar los medios de comunicación, como está sucediendo en España con la Ley de Regeneración Democrática, desinformar con muchos bulos y mentiras sobre todo aquello que no les favorece con la finalidad de crear un enemigo común, y esa es España, su historia, su gente y su cultura. Desgraciadamente, tantos años de odio han dado lugar que ya ni en nuestro propio país podamos sacar nuestra propia bandera.